No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Este juego no es de chicas. Tienes que estar guapa. Calla que tú de esto no sabes. Se te va a pasar el arroz. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Eres su mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la principal causa a nivel mundial. Sin embargo, en México, la apariencia física es la número 1. La casa consultora Parametría dio a conocer los resultados de una encuesta realizada en junio de 2014 sobre cómo es vista y vivida la discriminación en México. La investigación arrojó que las principales causas de discriminación de las que son víctimas los mexicanos son la apariencia física con un 52%, el acento al hablar 46%, las costumbres o cultura 38% y el color de piel 36%. En relación a una comparación con la misma encuesta pero de 2013, los casos de violación de derechos por discriminación de algún tipo aumentaron entre el 200 y el 400%. La mayoría de los mexicanos encuestados considera que esta actividad representa signos de intolerancia, otros piensan que es peor en otros lugares, algunos que es parte de la naturaleza humana o que es un mecanismo de defensa. El problema de la discriminación de la mujer por su nivel socioeconómico, estado físico y raza abarcan a muchas facetas de la vida diaria. Determinados patrones del patriarcado perduran aún en el siglo XXI. La mujer percibe menos sueldo que el hombre por el mismo trabajo. Mujeres que son discriminadas por no casarse o ejercer libremente su sexualidad. Violencia intrafamiliar, violencia reproductiva, violencia económica o financiera. Total indiferencia hacia los derechos humanos de la mujer. Notas como que el 70% de las mujeres jóvenes embarazadas, entre 15 a 25 años, viven en pobreza extrema y son carne de cañón para la industria de la pornografía, la prostitución y la trata de personas. Les son ajenas a las comisiones de la familia y a los sectores radicales religiosos de la política que denuncian el aborto y la información sobre prevención de la natalidad como algo muy malo. Sin embargo, con la llegada del internet y las redes sociales, una nueva forma de violencia se asoma en estos mundos del internet, la pobrezafilia o las putipobres. Mediante el uso de redes sociales como Tumblr, Facebook y el trending topic pobrezafilia o putipobres, en todas estas redes sociales se muestran mujeres y hombres que posan en forma sexualmente atractiva, mientras exhiben sus cuerpos y su hogar en condiciones de franca pobreza. Las imágenes varían entre desnudos, camisetas mojadas e incluso con niños al fondo, o en la misma imagen. Parecería solo un asunto puritano, de personas que se persignan y dicen: esto no puede pasar, esto está mal. El problema son las personas con determinado poder adquisitivo, o los godines que se sienten clase media porque van a una plaza de moda, compran en Walmart, mientras visten toda la ropa fiada que pueden, y comparten estas imágenes y etiquetan a sus amigos mientras mueren de risa, o incluso insinúan que son carnes finas, o que todas las mexicanas son como ellas. Burlas y manifestaciones del complejo de clase que creen tener, aunque en el fondo sean los mismos pobres que aspiran a ser algo mejor, pero trabajando en la misma empresa, con el mismo empleo y el mismo salario, durante 50 años. El siguiente artículo pertenece a Izquierda MX. Miles de mujeres de la República Mexicana y algunas de Centro y Sudamérica utilizan las redes sociales para mostrarse cuerpos voluptuosos formados en el inclemente calor de sus regiones. Algunas muestran sus genitales, otras se exhiben solamente por pequeños pantalones cortos o vestidos entallados. La razón: algunas para mostrárselo a sus amigos o novios, otras para socializar,
otras porque sí. Las razones son interminables, como algunas de ellas vía mensaje Facebook y Twitter, explicaron a Izquierda MX. Algunas se dieron por sorprendidas al conocer que sus fotos eran utilizadas con el hashtag pobrezafilia. Solamente una reconoció que subió una foto, pero que era de una amiga y lo hizo para burlarse de ella. Ahí se encuentran mujeres maduras, jóvenes y algunas adolescentes. Los hombres son más tímidos para subir una foto mostrando sus atributos físicos. Sobre las menores de edad es claro el delito de tomar las fotos de sus redes sociales para llevárselas a pobrezafilia. Pero las mujeres con poca o nada de ropa no son lo característico de este hashtag, sino la composición que forman sus escenografías. Los cuerpos están en primer plano, y en segundo una realidad de millones de mexicanos: pobreza, escasez de recursos, techos de lámina, muebles desvencijados y habitaciones en obra negra, ladrillos más desnudos que los cuerpos de ellas mismas. Todo esto ha generado la aparición de pobrezafilia y los hashtags pobrezafilia, las putipobres, tan rica y tan pobre. Diario hay nuevas fotos, las que según asiduos y personas que son fanáticas de verlas, tienen que cumplir ciertas normas para hacer pobrezafilia. Mostrar ropa barata o camisetas de fútbol, imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo o la Santa Muerte de fondo, paredes deterioradas o en construcción, colchas de sus camas muy usadas, ositos de peluche viejos, pero sobre todo que se muestre en una parte de su hogar objetos personales que denotan precarios recursos económicos, como si de una cruel broma o de una macabra obra de teatro se tratara, como si la pobreza fuera un espectáculo y no un cáncer que sufren millones de personas en México. La mayoría de ellas y ellos suben fotos a internet y de ahí empiezan a rodar por las redes sociales, hasta que llegan a manos de cazadores de estas imágenes que no dudan en subirlas directamente a pobrezafilia, donde los usuarios las retuitean, publican o etiquetan a sus amigos con comentarios discriminatorios, sobre todo clasistas. Este fenómeno tiene que ser entendido en dos partes. 1. Hay la decisión de muchas mujeres y hombres de diferentes edades de mostrarse por diferentes razones en sus redes sociales. Ellas y ellos tienen el derecho. 2. Existe un grupo de usuarios que buscan estas imágenes por diferentes razones, como atracción sexual o para burlarse de ellos. Redes sociales y epicentros culturales. Diego Álvarez Limón es propietario de una empresa. Él lo describe como un laboratorio de innovación, donde analizan tendencias y tecnologías emergentes en la industria y en la economía creativa. Lo que hace es tratar de integrarlas o de acercarlas a industrias de alto impacto. Para Álvarez Limón, el hashtag y el trending topic son temas donde la sociedad está interactuando y se convierten en una tendencia. Estos pueden ser buenos, malos y en ocasiones neutros. Para el especialista en tendencias en redes sociales, es importante revisar las etiquetas, no dejarlas pasar y ver qué es exactamente lo que están pensando y lo que está pasando en la sociedad. Las redes sociales nos ayudan mucho, advierte, para detectar los epicentros culturales más atractivos. ¿A qué te refieres con epicentro cultural? Se le cuestiona. A temas ideológicos que están pasando alrededor de algunos sectores o de algunas culturas, incluso de algunas subculturas. Al ser una tendencia negativa, tal vez las marcas o las industrias lo que menos quieren es asociarse en esto. Sin embargo, sectores de gobierno o grupos y organizaciones analizan todas estas tendencias. Me refiero en este momento justamente a la cuestión de la pobrezafilia. ¿Pobrezafilia es un hashtag fuerte? Por ejemplo, el hashtag de los 43 de Ayotzinapa duró meses. Hay unos que duran un día o 2 días, etc. Pero yo no me voy tanto al hecho de que dure 1 hora, 1 mes o 1 semana. Yo me voy más al impacto que puede tener esto a nivel sociedad. O sea, la sociedad está hablando. Ya cuando la sociedad tiene esa voz y voto y se unen entre todos para generar este impacto y decir algo que está pasando alrededor, es un foco rojo donde hay que tomar cuidado. Por otra parte, salió un artículo justamente donde la Cedesol trataba de montarse a esta tendencia, la pobrezafilia, para decir, bueno, voy a analizar este tipo de hashtag, voy a monitorear de cierta forma estas etiquetas que se están generando alrededor de la pobrezafilia, para ver si en algún momento nosotros podemos ayudar. No yo,
La CESO lo decía: podemos ayudar a las personas que están posteando esas fotos con algún programa o algo por el estilo. ¿Tú puedes calificar como algo malo el hashtag de pobrezafilia, situándolo solo en las fotos de las y los mayores de edad? No es una calificación que yo pueda dar como algo bueno o malo. O sea, desde una perspectiva como fuera de la tendencia, por así decirlo. Porque no es un tema que sea positivo, no es un tema que te dé o genere alguna reacción como positiva. Solamente es un tema que se está dando. Así como hay tendencias en moda, como hay tendencias en tecnología, como hay tendencias en conocimiento, la gente decide si se monta o no en el tren del mame, y ellos deciden con qué fin y de qué forma lo van a hacer. ¿Es un reflejo que tenemos de la sociedad esto del hashtag de pobrezafilia? Sin duda, las tendencias son reflejo de lo que está pasando en la sociedad. No hablo nada más de la pobrezafilia, hablo de las tendencias y las etiquetas en general. Siento que pobrezafilia no es algo que nace a través de Twitter. Siento que eso ya está plasmado en alguna parte. Eso ya está sucediendo. Entonces, al llegar a redes sociales, lo que pasa a ser es magnificar el fenómeno. Así como hay 20.000 ejemplos de cuestiones que se magnifican con un video. Antes de denunciar a un policía que era corrupto, o denunciar al vecino que tiraba la basura, o a la ama de casa que maltrataba al animalito, pues tal vez era más complicado, y era visto nada más en un sector muy pequeño. Antes tu punto de vista y tu punto de contacto y tu relación con la gente era más física, más de contacto de lo que tenías alrededor. Era tu universo completo, incluso tu forma de interactuar con las personas. Pero ahora esto lo llevas a un celular, a un video, a un esquema digital, y lo puedes magnificar en segundos. Justamente con toda esta tendencia, ahora que viene en móvil, hablamos de que el 2015 al 2019, esta tendencia va a aumentar en un 20 o 30%. ¿Tiene registro de que alguna otra parte del mundo se muestre una realidad como esta? Fíjate que no. Nosotros tenemos a cargo unos programas que monitorean algunas tendencias, para que, efectivamente, veamos a cuáles junto con nuestros clientes o colaboradores nos podemos montar. Entonces empezamos a detectar cuáles son positivas, cuáles son negativas, cuáles son neutras, y esta cuando la detectamos, pues empezamos a ver prácticamente lo que estaba sucediendo. El trabajo de monitoreo de redes sociales es muy importante. Cuando las protestas de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos, alguna persona encargada de las redes sociales de Chocolate Crunch se le ocurrió poner que a los de Ayotzinapa le dieron crunch. Esto ocasionó que lo despidieran, además de que dañó la imagen pública de la empresa y del chocolate. Mostrar una realidad alterna a la que estas jóvenes están viviendo, y como tú bien dices, toda la escenografía que hay detrás de las fotografías es brutal. Es como un contraste súper fuerte de lo que está buscando la sociedad. Al ser un reflejo de la sociedad, ¿el Estado debería de supervisar los hashtags? Pues sí, prácticamente lo que debería existir es un centro de monitoreo de estas tendencias, tanto positivas como negativas, y empezar acciones al entorno digital. Lo ideal sería que se atienda con organismos, ya sean gubernamentales o privados. Calambres en los brazos, tirones en las piernas, tensiones musculares para dar la torriega, dolor en la columna y en la espalda, autobuses para dar barricadas, quema. Hasta aquí el artículo de Izquierda MX. Cabe aclarar que Izquierda MX fue el único medio de comunicación que cubrió esta nota. Ni el Universal, ni sinembargo.com.mx, ni Milenio Diario cubrieron esta información, a pesar de que todos la tuvieron presente. Solo hay que objetar al creador del artículo que efectivamente las redes sociales por internet y todos los sitios como Facebook, Google Plus y Tumblr, entre otros, efectivamente son monitoreados, pero por autoridades federales y agencias de inteligencia nacionales, internacionales y privadas. No hace mucho tiempo se descubrió una intrincada trama de gastos de recursos en espionaje por parte del Ejecutivo Federal, gracias a Anonymous, dedicado únicamente a descubrir las tendencias y la opinión de los usuarios, y a seguir, documentar y, ojo, rastrear personas e información a través de estos sitios, sin hablar de personas afines al partido en el poder, que espían, identifican y reportan a todos los usuarios que creen que pueden influir en la opinión de las personas que usan los servicios de internet. Aunado a las problemáticas de que a cada rato están buscando cómo espiar y perseguir a los activistas,
tuiteros, usuarios de Facebook y blogueros de internet de maneras legales o constitucionales, desde la ley ACTA, la ley SOPA, el CINDE o la reforma en telecomunicaciones. Recordemos que en España incluso detuvieron a un cantante de Defcon 2 por expresarse libremente en Facebook. De igual manera, algunas personas han sido citadas y multadas por este aspecto. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se pide una regulación en internet. A continuación, y regresando al tema que nos ocupa, escucharemos la opinión de la psicóloga Cindy Flores. Recientemente ha emergido el trending topic con tweets con hashtags como pobrezafilia, putipobres y tan rica y tan pobre, mostrando cuerpos principalmente femeninos, con poca o nada de ropa, en contextos que reflejan pobreza, acompañados de comentarios discriminadores. El tema fue retomado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, a partir de una nota de la agencia online isc.mx, entrevistando a un empresario de mercadotecnia en internet. ¿Qué nos revela este fenómeno? De entrada, un alto nivel de intolerancia y agresión que toma causa a través de comentarios de crítica a quienes expresan su sensualidad a través de estas imágenes y una fácil objetivización de las personas. El hablar de una filia, es decir, amor o afición o simpatía, en este caso por la pobreza, no es ni amorosa ni empática precisamente en su forma, aunque el hecho de que den espacio y tiempo para ver y compartir estas imágenes, comentarlas, incluso refleja un interés y un vínculo afectivo con el tema que se muestra en ellas. ¿Qué lleva a alguien a buscar cuerpos erotizados en la pobreza para luego compartirlas con comentarios despectivos? ¿Qué impulsos voyeristas y sádicos se satisfacen con estas prácticas? Bueno, aparte de las muy particulares motivaciones detrás de cada tweet, la suma de miradas y voces que se congregan alrededor de este suceso reflejan una banalización de que nada tiene de nueva, y un voyerismo que tampoco es extraordinario, un sadismo que solo expresa un aspecto humano que solemos evadir a toda costa, aunque retorne una y otra vez para nuestro disgusto y de maneras diversas y símbolas. El tema no es para rasgarse las vestiduras por la pobreza, que ya estaba ahí desde siempre, y tampoco porque se le nombre, sino el tema es de alarma por la mofa que se hace de quienes en este contexto viven y se expresan desde su libre derecho de hacerlo, con la poca fortuna de habitar en tales ámbitos. ¿Qué tiene que pasar en la subjetividad de alguien para burlarse de la pobreza de otros y hacer escarnio de ellos? Lo que debe alarmarnos es la falta de tolerancia y de empatía con las y los menos afortunados, o con quienes simplemente comparten, ajenos a la mirada inquisidora de quienes necesitan evadir una realidad propia a través de la crítica a otros. La tristeza es que haya quienes necesiten usar su tiempo de esa manera tan poco productiva, reflejando su pobreza humana y vinculándose social e interpersonalmente desde esa postura y manera de vivir. Yo soy Cindy Flores y los espero en Libido de Reversos. Marcos comparativos. Si bien los marcos comparativos sobre la pobrezafilia pueden ir desde muy inocentes o básicos, existen graves errores sociales que parece que se toman como algo cotidiano. Los que apoyan el fútbol mexicano, aun cuando pierde en todas y cada una de sus competencias internacionales, y luego andan apoyando al Manchester o al Barcelona. Aquellos que apoyan los corridos y el movimiento alterado, al Commander y demás, pero son víctimas de la delincuencia, el crimen organizado y la violencia de los cárteles, que apoyan a estos músicos, incluso al Commander, los Tigres del Norte y otros. Las personas que apoyan regímenes fascistas, dictatoriales o autoritarios, con la excusa de tener mayor crecimiento económico y social, no importando que él, su familia o vecinos pierdan libertades. Las personas que siguen votando por el mismo partido político, que apoya el mismo sistema socioeconómico, aún después de años y años de errores, pifias, desfalcos y aumento de la pobreza, y el detrimento del tejido social, lo que los perpetúa en el puesto al cometer actos de corrupción y compra de votos. Morbo y sexo.
Cuando en la televisión no puedes mostrar argumentos o contenidos interesantes, o simplemente la propuesta que trata de entregar no sirve, ¿cómo atraes al público? Con sexo. Las barras de comedia están llenas de mujeres bailando en poca ropa o desnudas, o semidesnudas. En YouTube, una mujer llamada Luna Bella enseña unos calzones sucios para el deleite de millones de usuarios. En la televisión escenifican la pobreza de dos mujeres que lavan la ropa, mientras utilizan lenguaje vulgar y albures para entretener a las personas, e incluso hacen giras nacionales y llenan locales de eventos. Luna Bella, tan solo por ser mujer y enseñar carne, tiene millones de visitas en YouTube, sin alguna propuesta que vaya más allá del sexo. ¿Por qué hay secciones del clima donde se desnudan mujeres? ¿O por qué en los noticieros matutinos aparecen mujeres en traje de baño para levantar audiencia? ¿Por qué la mejor publicidad es la que tiene el cuerpo perfecto y las facciones de razas adecuadas? El sexo, pero sobre todo el morbo vende. De ahí que ahora, y como dice el imaginario, se hagan películas y fotografías en estudios cuidadosamente planeados para que parezcan verdaderos contenidos improvisados y películas amateur, porque las personas se cansaron de lo actuado. ¿Por qué se da este fenómeno? En el caso de las mujeres y hombres pobres que suben contenido a internet, quizás sea el mismo caso de Luna Bella. El bajo nivel y la falta de acceso a recursos educativos los excluyen del acceso al conocimiento, y al no tener un contenido o propuesta interesante que llevar a las personas de internet, enseñan su cuerpo para poder sentirse parte de algo. Juegos de poder. En este juego de poder bizantino existe una relación de dependencia. Por un lado están las mujeres y hombres que buscan una pareja con recursos que los saque de pobres, o al menos los saque a cenar o mantener una relación pasajera o estable. La trama del príncipe y la cenicienta, llevada hasta el hartazgo, desde las telenovelas hasta las películas. Tal cual es el caso de las mujeres que usan el sexo para subir de posición social o estatus laboral, para llegar a puestos gerenciales o de alto rango. Pero también está lleno de hombres inseguros que no pueden ligar a una mujer en condiciones normales y están en busca de una pareja a la cual puedan dominar por su estatus socioeconómico, laboral o de poder, siempre y cuando sean jóvenes o tengan cuerpos esculturales. También en este cuadro podemos encontrar la necesidad psicótica de abusar y humillar a una persona de menos poder adquisitivo, y en una sociedad moderna donde 1 de cada 3 personas experimenta un desorden mental, todo es posible. Sin embargo, este problema no pasa de ser una molestia, no solo de estas personas que están en su total libertad de hacer lo que quieran con su cuerpo y demostrarse si lo desean hacer, sino de los llamados cazadores, que como si de un padrote se tratara, se dedican a cazar las imágenes, subirlas en Facebook, Tumblr o demás, y etiquetar a todos sus amigos para que las vean, además de publicarlas en una sola cuenta. Incluso suben videos a Twitter y Facebook con contenido sexualmente explícito. ¿Se puede equiparar esto a los que coleccionan fotos de niños? Depende. Moralmente es la misma conducta de exhibir públicamente una filia, con tal de buscar a más personas que le den like o RT, y automáticamente exculparse y exhibirse de que es un gusto culposo y de que a todo mundo le gusta. Los pederastas afirman que todos piensan como ellos y asumen el abuso como algo natural. Sin embargo, en este caso no hay un recurso legal, puesto que los usuarios que suben el contenido son totalmente conscientes de ello. Se puede decir que el único acto reprobable va por el lado de la denigración del género femenino. Sin embargo, sería interesante saber si en la mente de los que comparten estas tonterías no hay un deseo de ir más allá y comenzar a fomentar el mercado de la pornografía infantil de niñas o niños, puesto que nadie dice nada ni lo menciona, pero es una gigantesca industria que contabiliza dinero a nivel del tráfico de droga y armas. ¿Y quién fomenta este mercado? Los consumidores. La pregunta no es si esto está bien o mal, o persignarnos y rezar 3 Padres Nuestros mientras decimos que no hay moral en la sociedad. La pregunta correcta sería: ¿cuántas mujeres y niños que participan en fotos y videos amateurs lo hacen voluntariamente? ¿Y cuántos de ellos son víctimas de trata y están secuestrados al tratar de pasar la frontera y los mantienen en esclavitud sexual y no lo sabemos? Grupo Imagen Multimedia ha detectado diferentes páginas de internet dedicadas a la pornografía infantil.
Una de estas se trata de la cuenta de Twitter @tote_666, la cual ya fue dada de baja. A través de herramientas de internet se analizó dicha cuenta y lo que se observó es que los usuarios con los que interactuaba eran de países donde se habla español, turco, inglés, árabe y japonés. Este tipo de cuentas son difíciles de detectar debido a que se mantienen con un bajo perfil. Suben fotografías de lo que parecieran simples letras, pero que resultan links para videos en vivo. La cuenta @tote_666 mantenía interacción con usuarios en México que operaban de la misma manera, formando un catálogo de menores. Estamos detectando cada día más aperturas de páginas de pornografía infantil, en donde, pues desgraciadamente, hay varios lugares en nuestra república de producción de esta que va a todo el mundo. De acuerdo con la Interpol, en México hay aproximadamente 300,000 sitios de pornografía infantil. México tiene el primer lugar en producción de pornografía sexual infantil, tiene el primer lugar en trata sexual de niños, ¿no? Antes, si una persona quería tener sexo con niños, Van Gogh era como el paraíso de los pedófilos. Ahora es Acapulco, ¿no? Acapulco se ha convertido en un lugar en donde puedes encontrar a niños a través de un catálogo, y niños desde 3 meses de edad hasta la edad que quieras, ¿no? La pornografía infantil se ha convertido en un negocio en el que operan organizaciones internacionales. En este año en México, la Procuraduría General de la República ha localizado 12,300 sitios nuevos de pornografía infantil. Regresando al tema, y para irnos de una buena vez. Tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio a conocer que México es el único país de América Latina donde creció el número de pobres. La CEPAL estima que el porcentaje de la población en pobreza en México aumentó de 36.3% en 2011 a 37.1% el año pasado. Con ello, calcula que el número de pobres en México creció en 1 millón de personas. Y la CEPAL también calcula que la población en indigencia en México también se elevó de 13.3% a 14.2% en igual lapso, es decir, unas 16.8 millones de mexicanos no disponen del dinero suficiente para comer al día. En sociología se denomina marginación o exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a alguno de los sistemas de funcionamiento social. La integración social. La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación que dejan efectivamente a la clase social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto, o más indirectamente ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, garantizándole la oportunidad de desarrollarse plenamente. En un lenguaje menos avanzado, es excluir a las personas por su rango económico, social o político. Por su parte, en el estudio de las ciencias sociales, la marginalidad se da cuando el individuo acepta, asimila y replica el entorno donde vive, lo observa como algo natural e incluso digno de orgullo. Esto explicaría en cierto sentido el caso de la pobrezafilia y el por qué los mexicanos prefieren comprarse un celular de moda, la televisión plana con cable y no enviar a sus hijos a la escuela. Como dice Rap Reyes, una persona se le cuestionaba por qué vivía en una casa de cartón, con una cama de piedra y ladrillos, pero tenía una televisión plana de última generación. Y la persona solo acata contestar que la cama no lo transporta a ningún lado, pero que la televisión le abre el mundo. La marginalidad explicaría por qué millones de pobres en pobreza extrema son muy felices, ríen a carcajadas mientras disfrutan un juego de fútbol, medio comen sentados todos en familia pescados, frijoles y tortillas, beben una cerveza o consumen telenovelas, o simplemente son felices a pesar de todas las carencias, al más puro estilo propagandístico de Pepe el Toro y todas las películas que aseguran que tener dinero no les da felicidad. Quiero tener mucho dinero, y ropa bonita, y coches, ir a colegios bonitos, y mi papá me quiere dar todo eso a ustedes. ¿Qué les importa? Váyase, déjenme, no quiero volver a verlos nunca. El fenómeno de la marginalidad y las explicaciones científicas o sesudas no justifican en ningún sentido esto.
El problema con estas teorías políticas o socioeconómicas es que es muy estúpido e idiota el aceptar que los pobres lo son porque quieren, cuando el problema en esto es el nivel de exclusión de un modo de vida a otro. Tan solo basta observar una colonia donde habitan personas de clase alta, amuralladas y de más de 5 cuartos, pero más adelante existen cinturones de pobreza o colonias populares, las cuales con el pasar de los años se convierten en clase media. Justificar la marginalidad es uno de los tantos síntomas de una sociedad y un gobierno fallido y enfermo. Tanto la sobrepoblación como el asunto de las niñas madres de 15 años son síntomas de un sistema socioeconómico y político al que le urge la mano de obra muy barata y con mucha demanda, poca especialización, bajísimo nivel de educación e interpelación y con un nivel educativo y sanitario muy bajo, y pocos profesionistas y personas que critiquen al gobierno establecido. Irónico es que el obrero no entienda que sin su trabajo más mínimo, la economía simplemente no existe. De ahí que creen cantidades de programas, canciones y estupideces diversas para que las personas se mantengan entretenidas y trabajando, y consumiendo. Y claro, produciendo para terceros, para que al final, a los 60 años, las personas tengan que seguir laborando de paqueteros en un supermercado, o morir abandonados en sus casas sin siquiera un seguro médico. Por eso los domingos pasan fútbol, programas de variedad y películas donde le hagan experimentar a las personas pequeñas victorias en que proyectarse, porque son incapaces de experimentarlas en carne propia. Por eso existen empresas que se dedican a crear estado de bienestar mediante el crédito y la usura. Por eso se limita la educación y los contenidos de información crítica. Desean que las personas tengan el mismo nivel de interpelación que un niño de corta edad. El que exista pobrezafilia o personas que encuentran agradables e incluso folclóricas estas imágenes y un tanto morboso el que las consideran excitantes es uno de los tantos síntomas para entender que este mundo ya se lo cargó la chingada. El que existan personas que creen que por tener artículos de lujo, un buen departamento o bienes materiales los hace automáticamente merecedores de reconocimientos o capaces de humillar o despreciar la condición humana es el resultado de años de mercadeo, publicidad y manipulación que les hace pensar que son únicos, especiales y bien diferentes. Tan diferentes como aquella persona que se siente parte de una masa porque utiliza la camiseta de moda. Creo que ya es momento de demandar al que les vendió la idea de que eran únicos y originales. Hasta pronto. La pobreza es un fenómeno global que castiga a millones de personas, pero que afecta más duramente a las mujeres y a las niñas. Manos Unidas, con la campaña No hay justicia sin igualdad, denuncia la discriminación que sufren las mujeres en el mundo y desde su experiencia de más de 50 años de trabajo, muestra que está cambiando esta realidad, promoviendo la igualdad entre las personas. En la actualidad, las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos de los países en vías de desarrollo. Tienen a su cuidado la huerta, la recogida del agua y de la leña y la alimentación familiar. Sin embargo, poseen menos del 1% de la propiedad de las tierras y son las más afectadas por la pobreza, el hambre y el analfabetismo. Además, la mujer ha de conciliar su trabajo en la casa con el rol de madre, educadora y productora de alimentos, por lo que sus oportunidades de trabajo remunerado son inferiores a las del varón. Cuestiones vitales para la sociedad como la gestación y el parto se consideran en muchos países en desarrollo como asuntos exclusivamente femeninos, sobre los que hombres y gobiernos han estado tradicionalmente desinteresados y en los que los recursos invertidos han sido muy escasos. De hecho, según organismos de Naciones Unidas, las muertes, lesiones y discapacidades relacionadas con el embarazo son los problemas más desatendidos del mundo. A ello hay que añadir que en muchas culturas no se respetan la libertad de movimiento de las mujeres ni su capacidad para tomar decisiones. Se apalabran matrimonios sin su consentimiento. Tienen limitado su acceso a los recursos económicos, incluso al dinero que ellas mismas ganan, al crédito y a la titularidad de los bienes. Se les priva de la herencia, se dejan en manos del marido decisiones de salud que les afectan y se mantienen prácticas que atentan contra ellas, como la mutilación genital.
A estas situaciones se añade la práctica del aborto y del infanticidio dirigidos de manera selectiva hacia las niñas. Las mujeres son objeto de violencia física, sexual y psicológica, incluyendo la violación como arma de guerra. Cada año, millones de niñas menores de 18 años sufren relaciones sexuales forzosas u otras formas de violencia. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClan. Descarga este podcast desde www.arcangelclan.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. La mujer percibe menos sueldo que el hombre por el mismo trabajo. Mujeres que son discriminadas por no casarse o ejercer libremente su sexualidad. Violencia intrafamiliar. Violencia reproductiva. Violencia económica o financiera. Total indiferencia hacia los derechos humanos de la mujer. Notas como que el 70% de las mujeres jóvenes embarazadas, entre 15 a 25 años, viven en pobreza extrema y son carne de cañón para la industria de la pornografía, la prostitución y la trata de personas. Les son ajenas a las comisiones de la familia y a los sectores radicales religiosos de la política que denuncian el aborto y la información sobre prevención de la natalidad como algo muy malo. Sin embargo, con la llegada del internet y las redes sociales, una nueva forma de violencia se asoma en estos mundos del internet, la pobrezafilia o las putipobres. Mediante el uso de redes sociales como Tumblr, Facebook y el trending topic pobrezafilia o putipobres, en todas estas redes sociales se muestran mujeres y hombres que posan en forma sexualmente atractiva, mientras exhiben sus cuerpos y su hogar en condiciones de franca pobreza. Las imágenes varían entre desnudos, camisetas mojadas e incluso con niños al fondo, o en la misma imagen. Parecería solo un asunto puritano, de personas que se persignan y dicen: esto no puede pasar, esto está mal. El problema son las personas con determinado poder adquisitivo, o los godines que se sienten clase media porque van a una plaza de moda, compran en Walmart, mientras visten toda la ropa fiada que pueden, y comparten estas imágenes y etiquetan a sus amigos mientras mueren de risa, o incluso insinúan que son carnes finas, o que todas las mexicanas son como ellas. Burlas y manifestaciones del complejo de clase que creen tener, aunque en el fondo sean los mismos pobres que aspiran a hacer algo mejor, pero trabajando en la misma empresa, con el mismo empleo y el mismo salario, durante 50 años. El siguiente artículo pertenece a Izquierda MX. Miles de mujeres de la República Mexicana y algunas de Centro y Sudamérica utilizan las redes sociales para mostrarse cuerpos voluptuosos formados en el inclemente calor de sus regiones. Algunas muestran sus genitales, otras se exhiben solamente por pequeños pantalones cortos o vestidos entallados. La razón: algunas para mostrárselo a sus amigos o novios, otras para socializar, otras porque sí. Las razones son interminables, como algunas de ellas vía mensaje Facebook y Twitter, explicaron a Izquierda MX. Algunas se dieron por sorprendidas al conocer que sus fotos eran utilizadas con el hashtag pobrezafilia. Solamente una reconoció que subió una foto, pero que era de una amiga y lo hizo para burlarse de ella. Ahí se encuentran mujeres maduras, jóvenes y algunas adolescentes. Los hombres son más tímidos para subir una foto mostrando sus atributos físicos. Sobre las menores de edad es claro el delito de tomar la foto de sus redes sociales para llevárselas a pobrezafilia. Pero las mujeres con poca o nada de ropa no son lo característico de este hashtag, sino la composición que forman sus escenografías. Los cuerpos están en primer plano, y en segundo una realidad de millones de mexicanos: pobreza. No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Este juego no es de chicas. Tienes que estar guapa. Calla que tú de esto no sabes. Se te va a pasar el arroz. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Eres su mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro. Hoy en día, los
buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la principal causa a nivel mundial. Sin embargo, en México, la apariencia física es la número 1. La casa consultora Parametría dio a conocer los resultados de una encuesta realizada en junio de 2014 sobre cómo es vista y vivida la discriminación en México. La investigación arrojó que las principales causas de discriminación de las que son víctimas los mexicanos son la apariencia física con un 52%, el acento al hablar 46%, las costumbres o cultura 38% y el color de piel 36%. En relación a una comparación con la misma encuesta pero de 2013, los casos de violación de derechos por discriminación de algún tipo aumentaron entre el 200 y el 400%. La mayoría de los mexicanos encuestados considera que esta actividad representa signos de intolerancia, otros piensan que es peor en otros lugares, algunos que es parte de la naturaleza humana o que es un mecanismo de defensa. El problema de la discriminación de la mujer por su nivel socioeconómico, estado físico y raza abarcan a muchas facetas de la vida diaria. Determinados patrones del patriarcado perduran aún en el siglo XXI.